Guero, Sí, para acusar lo que está manifestando el abogado Claudio Lovera, quien es defensor de Ernesto Ramírez, el despachante de aduana, quien también se encuentra acusado. Vamos a buscar lo que está manifestando. Distribuir los medicamentos. El negociar y distribuir es una actividad de la empresa luego de que recibió todos los insumos que señala el Ministerio Público y es una actividad de la empresa, no tiene nada que ver el despachante en ese contexto. Entonces, la acusación no tiene ninguna atribución fáctica respecto a Néstor Ramírez de cómo él pudo haber intervenido en negociar y distribuir. Entonces, una causal de nulidad, a él no le señalan qué circunstancias fácticas tiene que defenderse respecto a ese aspecto. En cuanto a lo que la Fiscalía denomina asociación criminal, unos apartados de su acusación hace referencia a las circunstancias lo que ellos estiman es la creación de una asociación criminal. Y en todo ese relato no aparece Néstor Ramírez. Es decir, no hay ninguna atribución fáctica respecto a él. Más adelante, cuando empieza a hablar de las operaciones de despacho, en este caso de los medicamentos, entre paréntesis, en el único momento que hace alguna referencia a Néstor Ramírez, en un entre paréntesis, en 6 palabras, señala como miembro de la asociación criminal. Entonces tampoco hay ninguna atribución fáctica, es decir, poner entre paréntesis una calificación jurídica no es una atribución fáctica. Pero inclusive, y ahí es una cuestión que señalé a la jueza de garantía, cuando le tomaron la indagatoria a Néstor Ramírez, tampoco le hicieron ninguna descripción fáctica respecto a la asociación criminal, pero también usaron ese mismo entre paréntesis. Y cuando en aquella oportunidad, 5 días antes de la acusación, usaron ese entre paréntesis, le indicaron a Néstor Ramírez que supuestamente su conducta era al servicio de una asociación criminal. Bueno, esas dos cuestiones tienen un profundo significado diferente en materia penal. Como miembro significa haber causado la creación de la asociación. Y en servicio significa que la asociación ya preexiste a la persona y sin formar parte vos le prestás una ayuda. Eso viola el 350, porque si finalmente la hipótesis en la acusación de la Fiscalía era que él causó la creación, le tuvo que haber avisado de esa circunstancia para que él dé las explicaciones pertinentes al Ministerio Público. La Fiscalía no puede pensar de que solamente cambiando palabras uno cumple las garantías de la persona. Y de hecho, cuando la Fiscalía contestó esos dos incidentes, se pasó haciendo un discurso que no tiene contenido fáctico. Es decir, el hecho es grave, tiene que ir a juicio, en la audiencia preliminar no se discute pruebas. Yo no planteé ninguna discusión de pruebas. Lo único que mi cliente quiere es que fácticamente le digan de qué se tiene que defender. No lo hacen. Y lo mismo se repite en materia de lo que ellos llaman uso de documentos no auténticos. La ventanilla única del importador tiene, la propia Fiscalía en su acusación plantea 2 etapas de introducción de esta mercadería. Y señala que la primera etapa se hace también ante la ventanilla única del importador y eso determina que salgan las autorizaciones de Dinavisa. En líneas generales señala que supuestamente mi cliente tuvo participación en ese proceso que es netamente informático y supuestamente en ese proceso que es informático mi cliente habría usado supuestamente imágenes de factura y de guía aérea. Bueno, si esa es la atribución, la Fiscalía le tiene que señalar a él, eso se llaman eventos en un sistema informático, y el evento tiene día, hora y qué se introdujo como dato en el sistema. Le tienen que permitir a mi cliente decir cuál de los eventos se le atribuye a él, es decir, él tecleó e introdujo esa información y qué información introdujo, porque no está relacionado con ningún dato de ese tipo de trámites en Dinavisa. Bueno, la acusación no lo dice, tampoco oralmente lo pudieron explicar. No se trata de si el caso es más o menos grave, sino se trata de respetos mínimos hacia las garantías de una persona. ¿Cómo me puedo ir a juicio si vos como fiscalía no me podés decir qué hice? Decirte así, pedir la nulidad de la acusación. Así mismo en los 3 ítems. Y después también sobreseimiento como consecuencia de esos sobreseimientos y adicionalmente a eso se ofrece pruebas en caso de que se disponga de revisión a juicio. ¿Y se solicita la exclusión de pruebas? Por parte de nuestra defensa no, ninguna. Usted pasando a otro tema con relación a su apelación, ¿podría darnos los puntos que ha apelado en la condena, con relación a la condena de Sí, Oscar González? sí, la presentación era un poco extensa. En realidad, dividí la presentación en 17 apartados, discutiendo varios aspectos respecto a la sentencia. Pero bueno, por el tema de la abstención también y a veces, en realidad, uno cuando da declaraciones
tiene que aprovechar también para ser bien concreto y para transmitir lo más importante, y a veces transmitirlo con ejemplos es muy válido. Si nosotros rememoramos la explicación oral de la sentencia, si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando se habló respecto a la condena de Óscar Alberto González Gávez por la figura, por ejemplo, de declaración falsa, recuerdan que el tribunal había hecho una explicación que ellos tuvieron que hacer todo un trabajo de consolidación de títulos de propiedades. Inclusive uno de los miembros había exhibido y dio una explicación de unos cuadros que fueron ubicando esta información en este lugar, esta es la fuente, y a partir de ahí hicieron un cruzamiento respecto a lo que supuestamente Óscar González Gávez no había declarado. Y señalaron que ese trabajo que hicieron, inclusive señalaron que tuvieron que apartarse de lo que el Ministerio Público hizo, porque no le aportaba prueba, o por lo menos la lógica de la prueba que aportó no le llegaba a la conclusión para una condena. Entonces dijeron que ellos tuvieron que hacer un trabajo personal, lo cual merece otros comentarios, pero en este caso no interesa. Y bueno, y señaló, bueno, esta es la base de la condena de esa persona, y ya les damos una explicación de lo que van a encontrar en la sentencia. Bueno, eso no está en la sentencia. La sentencia, por ejemplo, respecto a la condena a Óscar Alberto González Gávez, dice, empieza a hacer un relato de diligencia y luego señala, seguidamente viene la explicación del tribunal con la consolidación de títulos, el cuadro, etcétera. No está. Termina ahí y salta a otro ítem. Falta de fundamentación. Por supuesto. Es decir, todo lo que nos preanunció no está en la sentencia. Inclusive en la propia sentencia nos preanuncia que seguidamente vamos a encontrar, no está. Entonces, falta de fundamentación clarísimamente, y eso implica un nuevo juicio oral. Lo mismo, por ejemplo, se presenta respecto al hijo en cuanto a lo que es el enriquecimiento ilícito, como ejemplo. También habían explicado de que para el tema del enriquecimiento ellos tuvieron que, inclusive dejando de lado la pericia de la Fiscalía, ellos tuvieron que hacer un trabajo de reconstrucción. Bueno, respecto al hijo, por ejemplo, cuando empiezan, bueno, no hacen en realidad el trabajo de reconstrucción, por lo menos la sentencia nos pone en el camino. Respecto al hijo, por ejemplo, ellos concluyen unos números y a partir de ese número ellos empiezan a hacer descuentos, así llegan a los 29.000 millones. Esa construcción de esos valores no está explicada en la sentencia cómo arribaron a... Se dicen en un párrafo el valor y luego el descuento. Pero como siempre nosotros dijimos como defensa, el problema de este caso no está necesariamente en los descuentos. Parece que a estas dos personas le hacen un favor cuando le descuentan un monto. En realidad el problema del caso está en la construcción del valor, porque no refleja un patrimonio real. Bueno, la sentencia no tiene una fundamentación de eso, sino directamente te dice el monto a partir del cual va a descontar. También es falta de fundamentación. Y fueron ocurriendo cosas muy extrañas también a lo largo de lo que fue la explicación oral y luego el dictado de la sentencia escrita. Por ejemplo, cuando se dictó la sentencia escrita, en el caso de la defensa, en mi caso, sí vine el día de la lectura, a diferencia de la Fiscalía. Ya cuando retiré ese 19 de agosto la sentencia, ya me había percatado que la parte resolutiva de la sentencia que salió íntegramente el 19 tenía más ítems que la que se dictó el 12. Asimismo, todos presenciamos la transmisión en juicio oral de la lectura de la sentencia el 12 de agosto. Y cuando el 12 de agosto se leyó la sentencia, la parte resolutiva, porque el Código Procesal Penal manda leer la parte resolutiva porque ya es el dictado de la sentencia y luego solamente se espera la sentencia íntegra, que es la fundamentación. Por un tema de seguridad jurídica, el Código Procesal Penal exige que esa parte resolutiva que se dicta, por ejemplo, que se dictó el 12, esté firmada por los jueces. ¿Por qué no se puede cambiar? Bueno, no se dictó conforme exige el código esa versión firmada. La actuaria leyó los ítems, nosotros escuchamos todos los ítems. El 19 se agregaron 3 ítems más. Se agregó una obligación de pago para cada uno y se agregó otra que no es tan relevante, que es una comunicación a superintendencia de la Corte, porque son abogados. Más relevante esos 2 ítems que se agregaron en el 19. Entonces revisé el acta de juicio oral y al revisar el acta me percaté de que lo que el acta mencionaba que se leyó el 12 no coincidía con la realidad, porque tenía estos 3 ítems que el 12 no se leyó.
Entonces yo planteé como exige el Código Procesal Penal, planteé la corrección del acta y me hicieron lugar en el acta y entonces con eso están reconociendo de que el 12 esos ítems no estaban y aparecieron recién el 19. Eso es suficiente para anular todo el juicio. Y doctor, esa construcción que ellos hacen, que dice, porque al final de cuentas, los jueces tienen que ver lo que dice una parte y la otra parte y tienen que elegir cuál está bien. Y básicamente la construcción que ellos hicieron no está fundada, como exige la ley penal. ¿Se puede hacer? Mira, siempre que no se modifiquen los hechos, y ahí viene otro ítem y es buena tu pregunta, ellos modificaron los hechos. El tribunal, a partir de la prueba, el tribunal tiene que garantizar, para tomar una decisión, tiene que garantizar la prueba de mejor calidad y tiene que también ocuparse, para eso, por ejemplo, tiene medidas de mejor proveer. En este caso en particular, por ejemplo, en cuanto a la figura de enriquecimiento ilícito, el tribunal, para hacer esa tarea que estás preguntando, ellos modificaron los hechos y violaron lo que se llama el principio de congruencia. Ellos construyeron su propio hecho. Así mismo. En este caso en particular, por ejemplo, la Fiscalía había acusado a estas dos personas por haber obtenido cheques y efectivo que fueron depositados. El tribunal dejó de lado esa hipótesis y en realidad es la hipótesis acusada y implica para el acusador probar qué hice para conseguir esos cheques y eso el efectivo para depositar. Y el tribunal se posiciona en un momento posterior, que es el estado de cosas que hay en una cuenta. Básicamente diciendo, en esta cuenta donde aparece tu nombre, había créditos, vos no podés explicar, te condeno. Esa no es la figura de enriquecimiento. Yo te doy un ejemplo, si yo mando a una persona ahora a depositar sin conocimiento de un magistrado en su cuenta, va a tener un escándalo sobre la base de esa teoría. En realidad, yo lo que creo es lo que siempre señalé. La acusación no estaba seriamente construida, no tenía elementos, y el ejemplo de que el tribunal modifique los hechos para llegar a esa condena es lo que termina de confirmar lo que siempre habíamos dicho. Y eso no es parte de un Estado de Derecho, independientemente, como siempre dije, del rótulo que uno le pueda poner a la otra persona. No puede funcionar de esa manera. Es un caso que hay que anular. Nosotros no pedimos no discutir, pero queremos discutir con las reglas de un Estado de Derecho. Necesariamente la consecuencia tiene que hacer un nuevo juicio oral y vamos a discutir de vuelta todos los extremos en el mismo. Gracias. El abogado Claudio Lovera, entonces, dando detalles con relación a este recurso que ha planteado y también con relación a los incidentes en la preliminar de la causa IMED, en este caso en calidad de defensor del despachante de aduanas Néstor Ramírez Carlos y Marcos. Excelente, excelente. Bueno, muy puntilloso como siempre el doctor Lovera. Sí, es como si fuera que está dando clases. Sí, no, pero aparte que mira todo uno y otro. Detalle por detalle. Exacto. Sí. Pero vamos a ver si la Cámara de Apelaciones hace lugar a sus cuestionamientos o a sus planteamientos en este caso. Pero da gusto escucharle porque, escuchándole solo a él, uno se puede convencer de una cosa. Totalmente. Pero es importante por eso escucharle siempre la otra parte, pero es muy didáctico. Da gusto conversar con el doctor Lovera. Excelente, Perla. Bueno, pero dale, señor. Perla, esta puntillosidad es la que fue utilizada por el tribunal ayer. En algún momento se tienen que establecer estas cuestiones bien puntillosas para debatir dentro del sistema penal. Porque hasta ahora es como que así nomás lo se hace y se hacía, ¿verdad? Y surgen normas y reglas paralelas a las que están en el Código Penal. Totalmente. Entonces totalmente. Es espectacular escuchar este tipo de cuestiones. Obviamente después uno tiene que agarrar su código y leer a ver si realmente concuerda más o menos con lo que él le está diciendo. Exacto. ¿Verdad? Pero hay que comparar bien, porque imagínate, él lo que dice es que el tribunal construye su propio hecho. Sí. ¿Qué es lo que significa? Hizo un uso y abuso de la medida de mejor proveer. Claro. Entonces, imagínate a dónde está llegando. O sea, modificó el propio hecho investigado. Exacto. Imagínate. Entonces, ¿viste cómo es interesantísimo? Pues y nada, atentamente, ¿verdad?
Claro, y a ver un poco, dos jarritos, 3 jarritos de ensalada de fruta más mientras escuchaba. Y ayer, pues, lo que pasa es que ayer Perla me dijo, ¿por qué no comes tu fruta? Y le dije, yo lo que pasa es que me toca todo rancio, le dije ayer, ¿verdad? Y hoy vino bien. Vino bien. Cuando viene bien la muy bien. fruta, como 2. Claro, pero la dieta no implica que vos comas una latonada de No. ensalada de fruta, Pero por ejemplo. yo acá. ya, lo que pasa fue mi desayuno y ahora mi almuerzo. Ah, sí. Y ya está, bueno. Aquí también en la plaza hay muy buena calidad de frutas para Sí. el dato también. Y de ahí descubrimos, gracias a no sé quién. Ah, Yanin trajo, hoy cambió Por de fin. proveedor. Porque siempre Y traía excelente, rancio, sí. todo desastre, era su fruta. Ahora ya. Hombre, ¿por dónde oigo? Siempre se vaya. Ah, se va ahí, así mismo. Así mismo. Bueno, Perla, gracias por el contacto. Dale, señor. Se nos perdió Hasta luego. Lucas hoy. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, son Perla las... Silguero de tribunales. Perla Silguero.